Hola, hola, ¿cómo estás, guerrera y guerrero estelar? Como siempre, una bendición, un regalo, un gusto estar contigo para ti, aquí en nuestra familia, en nuestro canal. Yo soy la luz de San Miguel. El día de hoy, guerrera y guerrero, pues Ana Serrano nos acompaña para ver el 2 de 3, el video 2 de esta trilogía de los duelos. Si de casualidad te topaste con este video y no viste el anterior, chécate el anterior. Es súper interesante y te va a encantar. Realmente no hay casualidades. Si en los 50 millones de canales de YouTube de repente te salió este video, es porque hay algo para ti también. Entonces, date un tiempo para ti, checa este video, que seguramente algo nos va a dejar. ¿Qué es lo más bonito y lo más sensible de este video? Que aparte del conocimiento de Ana, a quien saludo con mucho gusto. Ana, ¿cómo estás? Igualmente, Miguel, gracias. Gracias, gracias a ti. Bien, gracias. Gracias a ti por tu compañía, por tu tiempo, pero sobre todo gracias Sí, por compartir tu testimonio. Sé que es algo súper difícil para ti, pero también sé que es algo que va a ayudar a muchísimas guerreras y guerreros que están en claro, este canal, que han pasado por ahí y que sí, todavía posiblemente no les queda claro algunas cosas, ¿sí? El día de hoy, guerrero y guerrero, pues es el tema de el duelo cuando un hijo trasciende, ¿sí? Un tema claro. súper delicado, súper sensible, Sí, pero también lo vamos a platicar de una persona que tiene un testimonio propio de vida y que a partir de eso lo hizo su misión de vida. Entonces, es lo enriquecedor de estar aquí el día de hoy con Ana. Bueno, Ana, gracias. vamos, gracias a ti, vamos a empezar con el mensaje de nuestro Dios, el Arcángel Miguel, pidiendo como siempre su presencia, su manifestación a la Santísima Trinidad. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre Santo, luz de luz, en amor y humildad, tu presencia, tu manifestación, tu energía, tu compañía, para que este mensaje, estas palabras que van a salir ahorita en este video, suenen, pero sobre todo resuenen y toquen los corazones de todas las guerreras y guerreros de esta familia. Te pido en amor y humildad que a partir de este momento tus palabras sean mis palabras y tu voz sea mi voz. Gracias, gracias, gracias. Pues comenzamos, guerreras y guerreros, con el mensaje de nuestro Dios Arcángel Miguel, que te dice hoy a ti. Tú elegiste a tus padres antes de bajar. Tú dijiste, los quiero a ellos para vivir esta mi experiencia terrenal. No hay padres sin errores. No existen. No hay perfección en ellos. Simplemente porque son humanos. Entiende también que son personas con sus propios retos, dificultades, heridas y procesos. Mas siempre, casi siempre, ellos lo harán con amor, pero muchas veces se ven impedidos emocionalmente a demostrarlo, a querer ser mejores padres, porque están limitados emocionalmente. Pero si a ellos les dieran a elegir, te lo aseguro, elegirían ser los mejores padres del mundo. Pero saben que están lejos de ahí. Y saben que es una lucha. Y es una lucha de ellos contra ellos. No es una lucha contra ti. Y en esa lucha de ellos contra ellos, la mayoría la terminan perdiendo. Entonces agradece lo bueno que te dicen. Agradece lo bueno que te dieron. Baja las expectativas de la perfección en ellos. Acompáñalos y hónralos.
cuando tengas oportunidad. No sigas ni dejes que el rencor esté en la relación de ustedes. Dales tu compasión. Sé tú quien rompe la barrera de los egos. Y si no responden, ámalos de igual manera. Y siéntete tranquila porque tú lo intentaste. Algún día ellos terminarán su camino. Diles todo antes de eso. Cierra el círculo de heridas y sana la relación. Eso te ayudará más a ti, en verdad, más a ti que a ellos. Créelo. Tú serás el más beneficiado si lo haces de manera sincera y desde el sentir de tu amor. Arcángel Miguel. Aquí nos dice, guerreras y guerreros, muchas veces es difícil entender a los papás. Y luego cuando somos papás los empezamos a entender del todo, pero también decimos, pero ¿cómo es posible que lo hagas y ahora entiendo más cosas? Y en ese juicio que no nos toca para empezar, porque no somos nadie para juzgar a nadie, ahí viene el tema emocional y viene el tema de la relación y las heridas. Y muchas veces nos lleva tanto tiempo en esa lucha que dejamos de ver lo simple y lo bonito que es un hola, ¿cómo estás? Y ya, y listo. Exactamente. Entonces, ese mensaje hoy del Arcángel Miguel. Ana, pues vamos a empezar nuevamente agradeciéndote tu presencia, tu luz, tu Gracias. energía. Gracias por compartir todo con nosotros. Y Sí. me gustaría retocar un poquito, terminar un poquito el tema del video Sí, anterior, que por falta de tiempo no nos dio para dar, porque claro. si pudiéramos hablar, pues hablaríamos como 3 días de esto, sí. Sí, sí, sí. No, Entonces, pues 3 días más le cuelgan. fácil, fácil. Es un tema Entonces, que no tiene fin. ya sé. Entonces, si quieres, vamos a terminar el tema de cuando un papá trasciende para de ahí irnos Sí, en hilito, como tú lo veas, al tema de hoy, que es cuando un hijo trasciende. Entonces, para terminar el tema o para continuar con el tema del video anterior, Ana, cuando te das cuenta en el duelo, cuando ya trasciende tus papás, ¿cómo te das cuenta que realmente lo puedes soltar o no? Porque hay veces que no los quieren soltar de manera inconsciente, ¿sí? E lo que incluso pasa. se alegran, oye, es que pueden pasar, no sé, 10 años de que falleció alguien, de que ya trascendió, y si no es que se sigue moviendo su mecedora, aquí está conmigo. Y yo les digo, oye, eso no es buena señal. Quiere decir que no han trascendido. O sea, quiere decir que todavía están aquí y ya están cansados y su luz se les va acabando. Y la gente, por sentirse acompañados, quieren todavía que se manifieste aquí todos los días y no los dejan descansar también. Es que ahí te va. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Exacto. Transmutamos. Exactamente. Transferencia, mutación. Hay una mutación en nuestra persona. Y las relaciones son individuales. Y la muerte no termina una relación, no la corta. ¿Por qué? Porque nacemos muriendo, o sea, morimos para vivir, o sea, vamos perdiendo todos los días algo. Y el duelo, pues es entender la lógica contra la emoción, y emoción es energía en movimiento, y somos energía pura. Eso es la Totalmente. palabra de emoción. Y entonces estamos conectados individualmente a alguien, aunque ya haya muerto. No importa si la otra persona trascendió o no trascendió. Estamos conectados siempre en pensamiento, porque el pensamiento es la globalización y la tipificación de todos los sentidos. La vista, el tacto, el olfato, todo lo que hace que podamos estar en conexión con nuestro entorno y podamos estar intercambiando información con todo lo que nos rodea y lo que nos conecta. Ok. Entonces estamos conectados en pensamiento, que es la visualización, la conexión de los sentidos en pensamiento, palabra, lo que nosotros verbalizamos, porque
Hay un fenómeno lingüístico en nosotros, hay una biología, hay una afección biológica a través de lo que verbalizamos, la palabra, lo que obramos, lo que accionamos a través de un sentir, un sentimiento, momentum. En la física es algo que viene a cierta velocidad que tú no lo puedes frenar, o el sentir del momento, y accionas, o sea, te evoca algo y lo accionas. Y lo que omites, porque lo que omites también trae consecuencias. Entonces, cuando muere alguien, dices tú, ya se acabó. No, la relación se vuelve diferente, Y porque todo cambia la relación. cambia, pero ya es espiritual, porque Ujú, sí conectado. ujú. Esa persona ya generó un apego a ti, así como cuando tú agarras una taza y tú tienes un apego y un afecto por esa taza. Y entonces tú no puedes tomar en la taza de tu hermano, o no puedes tomar en la taza de tu mamá, o no puedes tomar porque no es tu taza, o sea, tú te imprimes a las cosas. Y Ajá. entonces es como cuando te sientas en una silla y te levantas y luego la otra persona se sienta y siente que ya hubo alguien que ocupó ese lugar. Sí, sí, sí. Yo digo, alguien se sentó aquí, lo Sí, percibes, sí. porque sientes esa energía que dejó, Ya, ese ya, ya. sí, ¿sabes? Entonces, la persona pudo haber trascendido, no te consta, pero tú eres el que tienes que trascender esa relación, porque la otra persona ya no tiene la responsabilidad por sobre lo que tú tienes, que es tu duelo. El duelo es Así es. individual y tú Así eres es. responsable, o sea, tú no eres culpable de esa circunstancia, pero sí eres responsable de sanar eso, porque es como cuando llegan y te roba, un ladrón te roba la cartera, pues sí, pero es muy incongruente pensar que el propio ladrón va a ser el que te va a cancelar las tarjetas, te va a Claro. recuperar, va a hacer la fila para recuperar tu identificación, tu licencia de conducir, te va a comprar una cartera nueva, pues no, ¿verdad? A menos que a la vuelta de la esquina el ladrón haya tenido una conciencia moral y de manera evolutiva haya dicho, oye, yo no quiero ser esta persona y haya dicho, ¿sabes qué? Voy a, Tomo el dinero y dejo lo demás. y entonces, pero no sucede. O Sí, sea, cada cuando sucede eso, pues uno sí, en un no. millón, o sea, un ganso de libra, no sucede. Entonces, tú le vas y le dejas flores a la persona que falleció, pero puede que ni se entere. Claro. Es más O sea, para tú es un sentirte acto en simbólico conexión. más para ti, Sí, porque el del dolor eres tú. exactamente. Y entonces lo único que buscas es aferrarte a ese dolor, porque ante una pérdida te resistes a perder ese sentido de normalidad, de que tú dependías de esa persona, porque vuelvo a lo mismo, lo que mencionábamos en el Zoom pasado, que es duelo, querer contar con algo o con alguien o con un sentimiento o con una acción, solamente para darme cuenta una vez más que cuando quiero volver a contar con eso, ya no puedo Ya no contar con está. eso. Ujú. O te pasa que siempre tuviste la ilusión de contar con algo, con alguien, porque tenías una cierta expectativa, pero esa persona no tenía la capacidad de darte de aquí para allá. Claro. Entonces tenemos la opción nosotros. Te iba a dar eso en la relación, pero esa relación también está en el plano terrenal. Sí, Y sí. la muerte simplemente viene a asegurarte y a validarte de, oye, ¿te acuerdas que tú querías que tu papá, que era alcohólico, te abrazara? Bueno, tenías la esperanza, la expectativa que a lo mejor algún día cambiara. Bueno, ya se murió. Ujú. Y no te da, y uno no hace las paces con, pues ya se murió, entonces yo ya tengo que aceptar que ya no me va a abrazar. No, la muerte no cambia eso, sigues teniendo ese resentimiento, al contrario, lo interioriza más. Claro, claro, O claro. sea, sientes más ese dolor porque ahora sí, ya no puedes negar, Exactamente. no está ahí. Y entonces Exactamente. no vas a recibir ese abrazo, ¿sí me explico? Sí. O ese Que, perdón, que o ese fíjate, a ti, y te sigue doliendo. claro, viene en relación al mensaje del Arcángel Miguel del día de hoy. Eso que mencionas. Hacerlo antes, en plena conciencia, ¿sí? Sí, 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 sí. Entonces, cuando reconocemos que nosotros podemos tener un control de alguna manera, por llamarlo, de nuestro duelo, que nosotros podemos realmente transitarlo si queremos, que no es algo que nos está acabando, sino es algo que nos está, claro, que nos puede evolucionar y que tenemos que aceptar, la perspectiva cambia, ¿no? claro.
Sí, es darle un resignificado. Exacto. Es transformar la relación, la relación se transforma, porque muchas veces no queremos dejar ir eso, porque es como aceptar que la persona, o sea, ya no vamos a poder contar con ese algo, pero es también aceptar, no aceptar que la persona ya se fue, sino aceptar que ahora a mí me corresponde ver cómo le hago por mi propia mano, porque por lo único que tienes sobre control es sobre la conciencia de cómo tú decides cómo accionas. No tenemos control por sobre todo lo demás. Exactamente. Y luego, Solamente tenemos dentro del control sobre nuestra dolor, responsabilidad, puede venir, oye, es la que conciencia. puede venir dentro de ese dolor, fíjate, que no hacernos responsables de lo que nos toca en este Claro, momento, lo más fácil a veces, de manera inconsciente, es decir, oye, ¿por qué me lo quitaste? ¿Por qué me quitaste a mis papás? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y empiezas a culpar a otras personas o incluso a Dios mismo, a Jesús, claro. decir, oye, ¿por qué me hiciste este dolor? Mira cómo estoy. Y sí, y empiezas a deslindar responsabilidades y empiezas a hacer un pozo más profundo. Sí. Sí, porque Dios para nosotros es nuestro Padre en el plano espiritual, Ujú. no en el plano terrenal. O sea, ya en el plano terrenal nuestros padres biológicos son los que nos dan vida, Exacto. y los que nos traen al mundo. Pero en el plano terrenal, nuestro ingeniero, nuestro creador, nuestro padre, entonces nos sentimos abandonados y uno de los duelos más fuertes, intangibles, es la pérdida de la fe. Claro. Uno de los 12 pilares para la salud integrativa del hombre, por eso muchas veces en el misticismo escuchamos mucho que se habla del hombre íntegro, pero muchas veces no nos cuestionamos qué es integridad. Bueno, integridad es el balance en todas las áreas de tu vida en la que se desarrolla el ser humano. Y uno de los pilares más importantes de los 12 pilares es la espiritualidad. Ok. Y entonces nuestros padres nos traen al mundo y nuestros padres son unos guías espirituales para conectarnos a lo que es la comunidad, porque empieza la familia entre el amor que surge entre mamá y papá, ¿no? Y la Sí, sagrada, y lo que consideramos que pues es la sagrada familia. Y sí, entonces eso es una congregación, eso es una unión, pero empieza desde la familia y luego se va haciendo una comunidad. Y entonces nuestros padres nos enseñan a adaptarnos a la comunidad y estar al servicio de los demás. Entonces, pues pórtate bien, siéntate, di las cosas por favor, claro. gracias. Y entonces, pues sientes que tienes un cierto guía, Ajá, pero tienes ciertas etapas en tu vida y vas creciendo y vas cuestionando tus propias certezas. claro. Y llega un punto en el que papá y mamá ya te soltaron la bici. Ajá, Tú ya aprendiste a andar en la bicicleta, o sea, ya te dieron las herramientas que te tenían que dar para que anduvieras en la bicicleta. Y ya te toca de ti para ver para qué caminito tú te quieres ir, pero eso ya es una cuestión individual tuya. El problema es que nosotros tenemos la cultura en el honrar a tu padre y a tu madre. ¿Qué es honrar? Nosotros confundimos muchas veces lo que es ser servil con ser servicial. ajá, Servil es que yo estoy obligado, moralmente, yo estoy obligado a hacer las cosas por ti como en una servidumbre. ajá. Y ser servicial es que de manera evolutiva yo llego y te extiendo la mano. Claro. Desde mi Entonces, sentir de agradecimiento, desde mi sentir de amor. yo llego Exactamente. y te sirvo desde mis circunstancias y hasta, o sea, Mis y desde mis posibilidades. capacidades y mis posibilidades, porque Claro. ser servil no entra dentro de tus posibilidades, es a ver cómo te sacas el unicornio morado, aunque sea Ajá. que lo saques del desierto de Sahara, a ver cómo lo haces, si no me lo pintas de morado. Sí, Y ser servicial es, pues yo no tengo un unicornio, pero tengo un caballo, te sirve, claro. ¿sabes? Y entonces Y es más uno, sostenible a eso que lo correcto, otro, porque el otro en algún momento va a decir, sabes que ya me pesa. claro. ¿Y qué es honrar? Honrar no es deberte a los padres, porque ahí es donde confundimos la palabra honrar. No, honrar es lo que nos
vieron esa programación, ponerlo sobre la mesa y hacer conciencia de esto me sirve, pero con mi propia esencia y mi individualidad, Lo yo hago tengo estas mío. herramientas y lo hago mío, y entonces yo lo transformo y entonces yo lo doy a los demás. Yo te estoy honrando a través del ejemplo, a Así través de es. integrarlo, pero honrar también es lo negativo, romperlo. Claro. Estoy Sí. honrando a través de reconocer esto, cuestionarme mis propias certezas, Y decir, esto no cuestionar y va. perdonarte desde la conciencia de que ahora a mí me toca ya seguir mi propio camino. Te agradezco tu entrega para poder que yo tuviera las capacidades y las herramientas para poder yo saber y discernir bajo mi propia intuición qué camino me toca. Claro. Muchas veces lo que sucede es que sentimos que estamos al servicio de los papás y uno de los duelos bien fuertes es algo que en inglés se le llama family enmeshment, que se podría decir que en español es entrelazo, en donde todos los miembros de la familia tienen que pensar igual. Todos los miembros de la familia tienen que hacer lo mismo. Y si tú te Incluso, sales de eso, te sales de ese sistema y claro. ya no eres reconocido porque traición, ya no eres parte de esta lealtad. ¿No? Y Aquí todos no son es, abogados. todos son abogados, ándale, Sí, zapatero zapatos, o sea, hijo de Martín Martínez, o sea, sí. a ver, pero ¿qué tal si yo lo que era congruente con mi naturaleza era ser pintor? Entonces, algo que a mí me gusta mucho es cuando, por ejemplo, la mamá de Picasso le decía, es que si tú fueras sacerdote, tú tienes la capacidad de llegar a ser papa. Y Pablo Picasso comenta, y yo fui Picasso. Claro. O sea, yo seguí mi propio camino Sí. bajo las enseñanzas de mi mamá, pero Ajá. Picasso. Sí. Siguiendo mi esencia, mis Siguiendo mi deseos, mi propia realización. individualidad. O sea, yo no seguí el camino de otros, pero seguí bajo mi individualidad. O sea, las herramientas que me dio mi mamá me impulsaron para yo, o sea, ser, ser yo y ser el parteaguas y mi individualidad. Entonces, en el duelo es darte cuenta lo que es, lo que es congruente con tu naturaleza para no estar peleada con ello. Ajá. Porque muchas veces, por miedo a la lealtad de tu padre, eh, truncas tu vida para poder hacer aquello que es tu naturaleza y, y luego vives resentido con tu propio papá Claro, porque y te dices, es que por obligó, él, pero es que no es por él, ¿no? Pues es fue que tu decisión. fue tu decisión y es que tú tuviste la decisión de agarrar tus propias cosas de irte a la vida, porque Claro. es ascendente, descendente y los padres son un canal para que los hijos se vayan a la vida, no nos corresponden, son como un río. En la naturaleza hay sistemas naturales y hay sistemas artificiales y nosotros lamentablemente creamos sistemas artificiales. Como en la naturaleza tú puedes ir a agarrar un alimento, pero un sistema artificial es ir a un súper. Ujú. Sí, explico. Ya. Nosotros hemos tratado de optimizar los sistemas naturales, pero el sistema natural sigue siguiendo su cauce. Y el hijo tiene que salir e irse. Y entonces es un duelo muy fuerte, porque uno de los duelos muy fuertes, una es la carrera, Ajá. una es la fe, los días de fiesta, porque ya te entra la responsabilidad, tienes que ser adulto, y eso entra mucho dentro de los papás, el miedo vacío. Claro. Claro, claro, El, claro. yo me sentía suficiente porque yo daba una orden y entonces se acataba una orden, porque en ese momento, como dicen los papás, es que mientras que estés bajo mi propia casa, las cosas se hacen bajo mi propia casa y como yo considero. Pero luego el hijo dice, pues tienes razón, Ajá. entonces yo quiero mi propia casa. Pero luego Sí, cuando yo su propia casa, el papá quiere llegar y hacer lo mismo porque yo soy tu papá y en tu propia claro. casa yo Sí, quiero hacer lo mismo porque yo quiero seguir gobernándote. exactamente. Hay ese, porque quiero seguirme sintiendo suficiente y útil para ti. Exacto. Es un tema Evidentemente, personal. ahora te corresponde a ti autodisciplinarte, domesticarte. Una cosa es que yo siga siendo tu apoyo, Ujú. que si se te atora la Hasta carreta, pues ahí. yo sigo siendo acá desde el amor,
y desde lo que me corresponde, o sea, desde donde hasta donde puedo, pues yo solamente tengo un caballo. Ujú. Sí, sí, sí. Mi papá no puede seguir toda la vida agarrando la bici. Claro, claro, totalmente. Ahora, ¿cómo podemos transitar el duelo cuando trascienden tus papás? Siento que el agradecimiento a la vida, el agradecimiento al tenerlos, el agradecimiento a lo que viviste, puede ser un paso que te puede ayudar a evolucionar esa emoción de Sí, dolor en agradecimiento y decir, bueno, vamos a cambiar la relación ahora, pero desde el agradecimiento, no desde el dolor. ¿Tú cómo lo ves? sí, pero no. O sea, ahí te va. Lo que tú te refieres es desde el agradecimiento y no a través del sufrimiento. Ajá, Porque dolor y sufrimiento son dos cosas totalmente diferentes. El dolor es inevitable, te ajá, va a doler, o sea, porque nosotros ya tenemos un callo. ajá, Es como cuando tú te subes a una bicicleta y tú te caes. El niño ya tiene la conciencia de que subirse puede hacer que se caiga la bicicleta y ya le da miedo volverse a subir. ajá, Pero se sube a la bicicleta por el apoyo moral del padre, de vuélvete a ajá, subir, ajá. aún y a pesar de la conciencia que ya reconoce de que se puede volver a caer. Sí, sí, sí. Pero ese miedo sigue existiendo, no se quita. O sea, a eso es a lo que voy. El dolor es inevitable. Ajá. Es el resignificado que tú le das, es opcional, porque es lo que tú, el significado que tú le das. Entonces, en este Es sentido, donde el entra la sufrimiento es el que gratitud, puedes transitar. es el que puedes transitar y ahí es donde entra la gratitud. Pero, ojo, la gratitud no es nada más de agradece y se acabó. Porque cuando tú estás en ese proceso de transitar ese dolor, estás en un túnel y ese túnel Ujú, puede ser muy angosto, puede ser muy complejo, que te impide ver la luz al final del túnel y te impide que tú tengas la capacidad para poder tú apreciar, porque la gratitud es de apreciación ujú, de lo que eres, lo que ujú. obtuviste acá en ese aprendizaje. Pero si tú todavía no has pasado por ese túnel, no hay una apreciación, no es Claro, tan ¿cómo fácil. vas a? Así que te Exactamente. darás. No, es un proceso dual en donde tú primero tienes que tener humildad y reconocer tus propias responsabilidades, cómo reaccionaste ante tus circunstancias, para poderte posicionar en presente y luego validar tus emociones. Te voy a poner un ejemplo. Es, lo siento porque te robé el coche, papá. Ujú, Eso es reconocer que tú lo hiciste independientemente que tú consideraras, que tú sintieras, que en ese momento fue la mejor idea del mundo mundial. O sea, no importa que tú lo justifiques, estás reconociendo el hecho, que tú lo ujú, hiciste, estás reconociendo la responsabilidad. Responsabilidad es la habilidad del haber, del ser, del verbo haber, ujú, este, de cómo tú respondes, responder ujú. en tu vida, habilidad, o sea, natividad, ¿no? Entonces, la capacidad que tú tienes de responder en tu vida ante las circunstancias que te suceden, y eso sí te compete. Claro. Entonces, tú te vas a este lado de la polarización, tú dices, oye, lo siento que te robé el coche, papá, y que te lo hice pérdida total. Pero, y entonces ahí validas el por qué tú, bajo tu nivel de conciencia, decidiste accionar de la manera en la que tú accionaste. Ujú, Es que tú también te pasabas de lanza. ujú. O sea, pero te perdono, pero perdono no significa dar una gratificación o no, no, es simplemente reconocer. O sea, Exactamente. es Para un poderlo dos sanar. de reconocimiento de una validación emocional, ¿no? Ujú, Pero acepto que pues, eras un mendigo, no me dejabas salir, no me castigabas, eras un hijo de lo que tú quieras, así ya es ujú, altisonante, ujú, ujú, y, pero agradezco que no me quisieras prestar el carro porque te preocupabas por mí, ujú. pero viste cómo fue un proceso y pasaste por el túnel. Sí. O sea, tú no puedes irte a la gratitud al otro lado del péndulo, porque Sin pasar por ahí. todo en esta vida es dual. Ujú, Y la gratitud es el único sentimiento que no es dual, ok. que En- ya es la conjugación de las dos dualidades. ok. Entonces, ¿cómo? Una cosa que ya está amalgamada, Ujú, si tú todavía primero no agarras y, o sea, y agarras las dos dualidades y las pones
a entrar en sinergia Ujú. y a trabajar en conjunto como en un baile. Porque si no es como dicen, un tango no se baila nada más entre uno, se necesitan Ajá. dos partes del tango. Claro, Y no puede estar nada más pisándole el pie al otro. claro, claro, claro. Ahora, ¿cómo ese tema del sufrimiento, de ese túnel, cómo podemos transitarlo para no quedarnos ahí? Se necesita forjar la compasión en uno mismo, y tener la capacidad de reconocer tus responsabilidades, no importa si sean buenas o malas o sean justificadas, Que depende de ti y el poder que hacerlo. dependen de ti, se requiere mucha humildad para poder tener compasión por ti mismo. Ujú. Entonces es el yo reconozco mi parte. No significa que tú te vas a hacer responsable y que condones lo que el padre hizo, porque ¿cómo puedes condonar el que un papá haya ultrajado o abusado de un hijo? Se Claro. sale fuera de la lógica, es un duelo complejo Ujú, que viene aunado a un riesgo, que era lo que platicábamos la sesión pasada, y ujú. lo vuelve complicado porque se sale fuera de lógica. ¿Cómo alguien que se supone que me trae a este mundo para protegerme Cuidarme, amarme. es la Ajá. persona que menos me protegió? Y Sí, entonces, perdonar eso, ¿cómo le pides a alguien que es víctima de esas circunstancias que tenga gratitud? O claro. sea, te juro por mi vida que lógicamente, racionalmente te va a decir, sí, pero emocionalmente, No, pues sí, pues ten tantita, congruencia, ¿no? O sea, o sea, por favor, ¿cómo me sí. pides que yo perdone? Entonces es un proceso de mucha compasión con uno mismo Ok, ok. para poder agradecer, porque ¿qué es lo que te tienes que agradecer? No, pues es que gracias a eso, pues me dio resiliencia o gracias a eso me dio la capacidad de ser más bondadoso y compasivo con mis hijos. Fue un maestro muy duro. Un momento muy duro y entonces yo no lo voy a... Entonces ahí es donde estás honrando a tu padre, aún a pesar de que tu padre haya sido un hijo de la fregada. Sí, 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 sí. digo, Sí. de que yo estoy honrando a mi padre a través de no seguir su ejemplo. Exactamente, También es honrar. No exactamente. significa que me tengo que deber a él Y ser y igual. el arte, porque hay muchas veces que honramos a nuestros padres a través del patrón conducta y el hijo del alcohólico en una necesidad de poder validar eso, lo normaliza y se vuelve alcohólico también. Claro. Oye, yo vi que mi papá pues era muy mujeriego, ¿no? Y entonces haz de cuenta que yo vi como mi mamá siempre se dejó y Ajá. entonces en vez de yo indignarme y yo considerar que eso era malo, Lo pues entonces aceptas. lo acepto porque es bien difícil y es bien duro aceptar la realidad. Que tu papá, aquel persona que tú considerabas un héroe, Ajá. es bien duro aceptar y reconocer esa realidad. Entonces prefieres normalizar esa conducta y podemos irnos al otro lado de honrar a un padre de manera negativa. Claro. Claro. Pero entonces imagínate que ese padre muere y trasciende ¿Qué y queda tú ahí? todas esas conductas nocivas de acoplamiento porque tu padre no lo hizo con la conciencia, porque nadie hace el mal con la conciencia de hacerle el Exactamente, mal. exactamente. Lo hizo Estaba porque lidiando con su propio infierno. eran sus herramientas adaptativas, era la Ujú, manera en la que él sublimaba su dolor o se distraía. ujú. ¿Sí me explico? O sea, no es como que quiso ir, o sea, activamente, o sea, porque pues hay cosas culposas y hay cosas dolosas, y como quiera, cuando alguien hace algo culposo, no está en sus cinco sentidos, Totalmente. porque no mide las consecuencias de sus actos. Sí. Y nosotros pensamos siempre que es contra nosotros y no, simplemente trae su propio infierno, su propia lucha y está Sí, perdido. O sea, no y tú no sabe lo, lo que hace. pero tú no lo puedes visualizar, porque dices, ¿cómo alguien que yo amo tanto Me está haciendo esto. respetar porque se supone que tú ves al padre y lo quiero respetar, lo quiero admirar, lo quiero, Claro. no puedo yo admirar y entonces es demasiado decepcionante ese dolor y que el padre trascienda es demasiado doloroso y entonces no todas las pérdidas son iguales. O sea, uno pudo Claro. haber perdido a su papá y estar en paz porque su papá le dio las herramientas adaptativas para la vida y le dio mucho amor y mucha compasión y lo llenó de tanto amor que ese amor va a trascender. Ujú. Pero oye, mi papá se fue y mi papá o mi mamá, o sea, no me dieron y me dieron, entonces tú te quedas con esas deudas emocionales pendientes, porque inclusive en el plano físico, oye, mi papá tenía, debía aquí y allá y te heredan hasta las deudas en el Claro. plano. Claro.
¿cómo no te van a heredar las del plano espiritual? Claro, totalmente, totalmente. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, la lógica de la naturaleza nos prepara de alguna manera para saber, decir, bueno, los papás en el orden lógico de la vida son los Monológico, sí. primeros en trascender. Pero ¿qué Sí, pasa cuando tú como papá trascienden tus hijos y tú dices, caray, se supone que yo debía haberme ido primero, o sea, ese choque, porque tío, de alguna manera nosotros, bien o mal, sabemos que la naturaleza pues va en ese orden, en lógica, entre comillas, sin tener claro que cada quien trae su propia misión de vida y son claro. procesos diferentes y son vidas diferentes. No hay una lógica general, no lo puedes decir, siempre va a pasar eso. Pero como papá, de que es un tema súper sensible, que muchas guerreras de aquí del canal, Ana, han vivido y me han escrito Claro. por correo, decir, Mike, tengo toda la fe del mundo, pero no puedo con este dolor porque mi hijo se suicidó, porque mi hijo se fue antes, porque mi hijo tuvo este accidente, Claro. no logro comprender, ¿sí? Entonces, Es algo que nunca va a tener comprensión porque se sale fuera, se sale de lógica, de toda lógica. Es un dolor inimaginable. Y vuelvo a lo mismo, hay duelos complejos y hay duelos que se vuelven complicados. sí, Uno de los duelos más complejos es el suicidio y es los desaparecidos. sí, El hecho de que nosotros pensemos que hay un orden cronológico, pues es simplemente cultural, porque exacto, honestamente, se mueren niños todos los días, se mueren tanto adolescentes como adultos, como, o sea, un no hay patrón, una un regla. patrón, una regla, nada Ujú. más que pues empezamos a tener conciencia de las pérdidas y todo eso cuando llegamos a cierta edad, porque es más factible que suceda, pero no Exacto, significa que no suceda. exactamente, Y a veces cuando sucede es tabú porque la gente no lo habla, porque es demasiado difícil de concebir. Y sí, entonces realmente no lo reconoces porque, pues, o sea, la gente se incomoda. Por ejemplo, la pérdida de un hijo, las pérdidas neonatales en el primer año de vida, pues la gente se siente tan incómoda que prefiere no escucharlo porque te genera más, o sea, te genera más, o sea, un sentimiento más feo, ¿verdad? De sí, un niño, porque dices, bueno, el adulto todavía vivió toda su vida, pero un niño ujú. te da más cositas. Claro, claro, Entonces, totalmente. eh, lo que sucede es que pensamos, pero es que el presente no lo tenemos comprado, porque el presente es un regalo y Ujú. pensamos que lo tenemos comprado. No, no es comprado. No, No, cada no, día es un regalo. es un regalo. Y entonces en presente, pues se pierden vidas, tanto chiquitas Ujú. como grandes. Pero bueno, al menos dices, el adulto cumplió su función, pero ¿quién te Claro, dice que el niño no cumplió también su función? O sea, porque por trae su ejemplo, misión de vida específica. claro, porque por ejemplo, a mí me tocó que yo entré con una cierta conciencia y una cierta inmadurez como mamá primeriza. Y a mí me sucede que mi hija fallece de muerte de cuna. Ujú. Es algo que yo he estado literal leyendo, estudiando, bueno, yo me obsesioné con el tema, porque yo decía, ¿cómo es posible que suceda? Yo había escuchado que había mujeres que encontraban a sus hijos broncoaspirándose Ujú. y los llevaban a las salas de urgencias y alcanzaban a salvarlos, pero hay veces que no, porque lo que no sabemos es que nosotros llegamos a la vida y llegamos a una exterogestación, o sea, una gestación externa, en Ujú. donde se te van desarrollando los pulmoncitos, entonces el bebé pues no tiene sus pulmoncitos preparados como los de un adulto. Claro. Resulta que depende de los hábitos, al adulto también le dan apneas. No se le llama muerte de cuna, se le Ujú. llama que le dio un infarto mientras dormía y se murió. Pero Ya. ¿cuántos adolescentes no hemos escuchado Sí, que sí, se sí. murieron mientras dormía? Sí, Porque sí, les dio sí. paro cardíaco, porque obviamente hubo una apnea, hubo una apnea, hubo una falta de oxigenación por Ajá. consecuencia de un paro cardíaco, y es lo mismo, Es lo mismo, exactamente. es lo Tienes mismo. razón, tienes Entonces, razón. yo decía, es que pude haber hecho algo más, mejor, diferente, y entonces yo me sentía responsable, y yo me sentía culpable, y que una negligencia, y es que pude haber estado ahí, y pude no haberlo evitado,
o sea, de que me pude haber dado cuenta en mi sueño que mi hija no estaba respirando y pude haberlo evitado. No, o sea, Ujú, a lo mejor y no, sí me explico. Y entonces yo en ese momento yo tenía tanto dolor porque yo decía en ese túnel, de que yo me sentía insuficiente porque yo le fallé a mi hija, o ujú, sea, yo sentía que yo le había fallado a mi hija en no haberla podido proveer y procurar porque eso es una suficiencia del ser humano. ujú, Y yo decía, es que le fallé como mamá. ujú. No, yo no tuve la capacidad para poder estar ahí para mi hija y eso es un dolor bien fuerte. ¿Y cómo lo pudiste transitar? Y entonces, a mí me pasó que recién fallece mi hija y ya había pasado lo de la cremación y toda esa situación, el velorio, y yo tenía que ir a recoger sus papeles de defunción. Ajá, Yo al recoger los papeles de defunción, me dan ganas de ir al baño y yo entro a un súper y en el súper, o sea, yo en el primer lugar que encontré, ¿verdad? Encuentro yo un baño y hay una fila y yo estaba ya, que cosas que ya no te aguantas y yo quiero entrar a la fila y se me mete una señora y entonces yo como, oye, ¿por qué? Y yo la empujo en una reacción a la señora y me meto al baño, de que, oye, espérate, pues si yo estaba primero, y yo me meto al baño, me salgo, y la vieja ya me estaba esperando afuera, ajá, pero con un coraje y con un resentimiento de te voy a agarrar y te voy a agarrar de los pelos. ajá. Entonces me quiere agarrar de los pelos y yo en ese momento yo tenía tanto dolor y tanto Claro, coraje y yo decía, es que la vida me debe y entonces, o sea, yo me voy a vengar, pero yo la vida me debe y todos me deben y entonces en ese ajá, momento yo la quería agarrar y donde la quiero agarrar, en eso agarro conciencia y me voy, me asusto y me voy corriendo. Pero entonces ajá, la señora sintiéndose víctima de la circunstancia, porque yo no la, gracias a Dios yo no la ataqué, ajá, es, va y le dice a un guardia, ve por la señora. Y entonces va corriendo detrás de mí el guardia y cuando salgo le digo, a ver, no, yo no la ataqué, ella empezó primero, pero eso ajá. sí, pero la verdad es que yo no quiero broncas, o sea, por favor, tipo, ya yo estaba en una Sí, situación muy claro, claro, claro. favor. Y entonces le digo, yo vengo de recoger, y en eso es donde yo me abro, porque ya estaba yo muy vulnerable, le digo, yo vengo de recoger los papeles de defunción de mi hija. Estoy muy alterada, estoy muy vulnerable, esto es lo que necesito. Ahorita es lo último que necesito, por favor. Ujú, Y en eso se arranca la señora llorando y me dice, yo tengo un hijo de 20 años, ajá. está desaparecido desde hace como unos 10 años. Y Imagínate es, la incertidumbre. y es fecha que yo no sé si está vivo o muerto, me dice la señora. Eso es tremendo. Y entonces para mí fue como un... Y se arranca la señora llorando, me dice, ¿te puedo dar un abrazo? Y me abraza. Y entonces yo me di cuenta en ese momento de trascendencia, oye, es que la vida, pues no te debe. La O vida sea, es. ¿quién soy yo para decir es que a mí me deben? Y entonces llega la otra señora y me dice mi pérdida, que es un duelo muy complejo el desaparecido, porque ni lo puedes velar. Y no tienes no estás con la certeza si está vivo o no. Que eso también daña muchísimo. Igual, o sea, cada quien se lo toma individual, a lo mejor ella lo procesa mejor que yo no sé, o sea, a mí no me consta. Cada quien carga con su propio via crucis, ¿verdad? O sea, con su propia cruz. Pero yo en ese momento tuve como que esa compasión de, ve, esa señora me atacó a mí Ujú, porque está en las mismas circunstancias que yo y considera que la vida le debe, porque yo pensé igual, porque yo estuve a punto de reaccionar y dejarme ir por mis claro, pasiones. claro. Entonces sí es como la aceptación de el dolor que uno tiene, Ujú, de siempre voy a cargar con este dolor, porque yo me encontré con una señora que a su vez fue mi espejo. Y exactamente. así pasaron 10 años y la mujer seguía teniendo resentimiento y rencor por la vida, Claro. lo suficiente como para poder quererme golpear, empujar y luego perseguirme y luego Sí, culparme a mí de lo sí. que ella me estaba haciendo a mí y buscar que un guardia llegara y, o sea, como tú hazle algo a ella, porque la vida me debe. Es que te puedes quedar en ese túnel años. Años te Años te puedes... puedes quedar. Ahora, ¿tú qué le dirías, Ana, a todas las guerreras y guerreras mamás que están aquí, que han perdido a sus hijos? ¿Tú qué les dirías
de cómo avanzar en ese túnel y no quedarse ahí. Que nunca va a dejar de doler. Una vez que duele, duele como la primera vez. Ujú, Pero también reconocer que los duelos son individuales. ujú. O sea, que las demás personas no lo están experimentando igual que tú. O sea, es como yo cuando, por ejemplo, se separaron mis papás, que yo le decía a una amiga que estaba pasando por las mismas circunstancias y ella le daba mucho coraje que yo hablara de la separación de mis papás porque no quería reconocer sus circunstancias. Y Sí, entonces se enojaba y me decía de que, ay, ya supéralo. Y entonces yo decía, es que, güey, yo estoy ahorita en mis circunstancias, yo no lo puedo superar. claro, Y reconocer que cada quien lo vive diferente, o sea, y que, o sea, ella estaba pasando un duelo totalmente diferente al mío, porque aunque racionalmente ella estaba pasando por algo similar a lo mío, era similar, pero no era igual, y a mí me estaban pasando cosas totalmente diferentes, y yo tenía una relación totalmente diferente con mis papás. Que la relación que nosotros tenemos con nuestros hijos y con nuestros seres queridos es totalmente diferente con la que puede tener otra mamá. O sea, yo mis circunstancias fueron más benevolentes, pero la de ujú, la señora que perdió a su hijo, veto a saber en qué circunstancias, que tenía 20 exacto. años y desapareció. ¿Yo cómo voy a comparar mi pérdida? Ujú, El empezar por tener compasión contigo mismo y por tus circunstancias y validar que te pasaron. A ver, exacto, me decían, cuando yo tengo, luego yo estaba embarazada, yo tenía ya 14 días de embarazada cuando fallece mi primera hija, entonces luego, pues, o sea, yo luego empecé con otra gestación y empecé y tuve mis otras dos hijas y lo primero que yo hice fue reconocer que mis otras dos hijas eran mis otras dos hijas. claro, O sea, no eran mi hija Regina y a mi hija Regina yo le iba a dar su lugar. Entonces, cuando claro. la gente me pregunta, ¿cuántas hijas tienes? Lo Tres. normal es que la gente diga, tengo dos. Yo hay muchas veces que por no batallar sí digo, tengo dos, Y para no dar pero yo explicaciones. tengo tres, dos que son un torbellino y una en el cielo. Ujú, Le doy su lugar. O sea, claro. si tengo dos que son un torbellino, pues para que no se escuche tan, quiere escuchar la pérdida de un niño y entonces ya la otra persona, ay, lo siento mucho. No, Ujú, yo estoy bien. O sea, ¿me duele? Sí, porque es mi hija, no me va a claro. dejar de doler, estaríamos locos, Ujú, porque sí hay personas que sí tienen la discapacidad para poder sentir emociones y qué triste. ujú. Yo lo siento y lo siento al 100, pero ya lo integro como una parte de mi día a día para poderme impulsar. Esa es la Entonces clave. ya no estoy peleada con ese sentimiento, Exacto. Yo creo que es el punto clave. Has dado con el punto clave de poder transitar y decir, bueno, como tú bien lo dices, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Desde ahí lo reconozco, lo valido y voy a tratar de canalizarlo. pero también ojo, esto es como un alcohólico. Un alcohólico puede llevar 20 años con su fichita bien feliz y de repente recaer. Claro, Pero el alcohólico porque recae no dice, ay, pues entonces ya ni modo. No, aún aunque hayan pasado 20 años y haya vuelto a recaer, ese día se para como si hubiera sido la primera vez y vuelve a empezar, sin negar todo el sacrificio y todo el esfuerzo que tuvo 20 años atrás, ujú, que dejó de tomar. ujú, Entonces, una persona, los duelos se vuelven a abrir, porque a ver, yo voy a estar en la boda de mi primera hija y claro que me voy a acordar de mi primera, de mi segunda claro, hija, perdón, y claro que me voy a acordar de mi segunda hija en la boda de mi primera hija. Y claro, voy a tener un microduelo, a mí me gustaría que estuviera aquí y me va a doler y voy a tener ese sentimiento encontrado, pero me claro. lo voy a conocer, voy a buscar apapachar ese dolor que yo ya tengo porque no se Exacto. me va a quitar. Y depende de ti. Ajá, Entonces, entonces, o sea, oye, cuando se gradúe de primaria mi primera niña, y entonces yo voy a recordar que, o sea, mi segunda hija, yo voy a recordar que mi primera hija pues no tuvo esa oportunidad, me va a doler, claro, pero me lo voy a reconocer para no querer suplir esa gratificación de mi segunda hija para poder suplir aquello que no me pudo dar mi primera hija. exacto. Entonces le podemos ¿Sabes? decir a las mamás y a los papás que ese momento depende de ti, ese momento de darle ese giro depende de ti, porque muchas veces dicen, ¿cómo le hago? No sé qué hacer. Entonces decirle, ¿sabes qué? Oye, sí te duele, pero depende de ti el poder transitarlo, porque ese es, yo creo que es el punto más difícil, que se sienten perdidos, que dicen, ¿cómo le voy a hacer?
Y cuando dices depende de ti, dicen, bueno, ahora dime cómo depende de mí, cómo le hago. O sea, Todos los días, es un músculo, es todos los días, es como el ejercicio. A ver, tú no haces ejercicio hasta que te pones en forma y lo dejas de hacer. No, ujú, el alcohólico todos los días tiene la conciencia de que es alcohólico. ujú, Bueno, el que tiene una pérdida así de compleja todos los días tiene que hacer el esfuerzo de recordárselo, no para que determine sus circunstancias, sino para que se apoye de ellas para catapultarse. Y, por ejemplo, yo ya empiezo y le doy un resignificado. Entonces, yo ya no puedo dejar de tener una buena alimentación, de tener un buen sueño, de tener un claro. buen hábito, de tener ejercicio constante y diario porque me da energía, porque sin él yo ya no funciono. O Ujú, sea, yo ya hago herramientas que son integrativas, que no solamente el ejercicio te ayuda, o sea, no solamente puedes depender de una sola muleta, o sea, ujú. el hombre es integrativo. Yo me apoyo de mi espiritualidad, me apoyo, no puedes nada más apoyarte de tu espiritualidad, tener una mala Claro, dieta, otras no cosas. puedes nada más apoyar y tener una mala relación, o sea, en otras áreas, o sea, tienes que buscar, pero también saber que tienes herramientas adaptativas a las cuales vas a volver a caer. Yo he caído, Claro. pero me vuelvo a levantar, me perdono a mí misma y sigo con los buenos hábitos. No porque haya tenido una mala herramienta adaptativa, significa que voy a dejar atrás todos los buenos hábitos que tuve. Exactamente. Ni vas a tirar por la borda todo lo que has hecho o lo que has No, avanzado. Es un ninguna, mal porque día, es un día difícil y listo. O sea, sí. Y me sigue doliendo, o sea, hay días que me duele y que me duele y no puedo. Y ese día yo me tengo que dar compasión a mí misma y tengo que descansar porque el descanso espiritual y el descanso físico van de la mano. No claro. solamente el descanso físico, sino también el espiritual. Entonces hay veces que yo tengo que entrar en contemplación y tengo que entrar en introspección y tengo que escribir y tengo que sublimar. Y entonces yo pinto, por ejemplo, yo pinto a mano alzada, a mí me gusta pintar, y entonces me voy o me voy camino, o sea, busco cualquier cosa para poder entrar otra vez y luego busco expresar mis sentimientos, entonces los escribo. Ya. O sea, Tienes que analizarlo. yo todos los días lo tengo que canalizar, Sí. porque hay veces que se me viene el mundo encima y entonces veo a mis hijas y cuando mis hijas me traen problemas, broncas, preocupaciones, en ese momento me acuerdo de mi dolor. Claro. Porque se vuelven a abrir los duelos. A ver, cuando nace mi tercera hija, yo no estaba preparada psicológicamente para tenerla y nace en pandemia. Ujú. O sea, yo todo el embarazo no pude salir. Yo hacía trucos psicológicos para sentir que yo salía porque a mí no me dejaban entrar a ningún restaurante, a ningún lado. Y entonces Claro, me claro. cierro. Y entonces yo agarraba, me acuerdo, los vasitos de Starbucks y los llenaba de café para yo sentir que había salido a la calle, para que psicológicamente mínimo yo pensara que había salido. O sea, Sí, mínimo de una vuelta, ¿no? sí, 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 Y, sí, sí. y entonces cuando nace, yo traía una depresión posparto tan fuerte y aparte el encierro me había trastornado tanto que mi relación también con el papá de mis hijas se había fracturado, porque pues, también es un duelo que en la pérdida de un hijo se viene el duelo de la pareja. El Ujú. 90% de las parejas que tienen la pérdida de un hijo, este, se quedan congelados en el tiempo, en la pérdida, porque hace cuenta que es verle la cara y es volver a ver el dolor. O Sí, sea, es el único que te... Entonces reconoces tu propio dolor en la otra persona y te odias y te quieres matar. sí, 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 sí. Y yo me acuerdo, o sea, por ejemplo, se paraba él en la mañana y me decía, amor. Lo último que me gritó cuando fallece mi hija fue, amor. Yo ya no Esa soportaba palabra. que me gritara amor, aún así fuera porque no buscaba, o sea, no encontraba un lápiz. Claro. Ya cuando yo llegaba, ten, búscate tu propio. Y entonces se lo aventaba. ¿Por qué? Ujú. Porque te quedas en ese momento ese dolor que ya no se te va a ir. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho levantarme en las mañanas porque Ujú. mi hija, yo me doy cuenta que mi hija fallece a las 7 de la mañana, Ajá. tempranísimo. Bueno, a mí me cuesta pararme a las 7 8 de la mañana. Entonces es un momento del día donde yo batallo mucho y yo tengo que hacer un extra esfuerzo. Ya. Entonces, y eso me va a pasar siempre, yo ya tengo que tener la conciencia de eso, pero lo tengo que reconocer para poder ser compasiva de eso. No puedes tú, es como el alcohólico, no puedes reconocer que tienes un problema y trabajar sobre ello. Y al alcohólico a veces le cuesta mucho recuperarse, pero es igual. Entonces,
nace mi hija en pandemia y entonces a mí me entra una depresión bien fuerte y yo lo que quería era, yo ya no la quería ni ver, Ujú, porque era volver a sentir otra vez el dolor, ujú. Y el miedo también. el miedo de que se fuera a morir, porque yo ya vivía en pánico, entonces Ujú, yo le había pedido ayuda, había contratado a una enfermera de noche para que me apoyara, para yo sentir más paz en la noche, de que había varios ojos ujú, a varias horas de la noche para cuidar a mi hija. Y a la enfermera, que es lo que te digo que el presente no lo tenemos comprado, al mes y medio de nacido a la enfermera se le cae al piso, mi hija, así, pum, se queda ah, dormida y se cae al piso. Imagínate que a mí me da el estrés postraumático. Es a lo que voy, el duelo no se va. ujú, Te reabre con algo similar. ujú, Un pánico, o sea, tu mente psicológica reacciona por instinto de supervivencia, no pregunta, no es ujú. consciente. Sí, O sea, sí. los hechos no importan, importa lo Se que se detona y actúas y se acabó. Y entonces en ese momento yo decidí que yo no quería saber nada de mi hija y entonces yo buscaba momentos en donde yo la entregaba a medio mundo. Ya. Yo la quiero cuidar, yo la quiero cuidar. Y, no sé qué. Y entonces yo me iba, si yo me iba a hacer ejercicio, mis relaciones interpersonales se fueron todas para la basura Claro, claro. porque yo no estaba siendo consciente de mi duelo. Yo troné la relación con mi papá. O sea, yo me encargué de hacerle sentir el dolor que yo tenía en ese momento Ujú. porque yo no estaba preparada psicológicamente para poder volver a contener ese duelo. ¿Ya? ¿Y Pero era cómo? porque yo no lo estaba trabajando en yo reconocerlo. Yo lo que quería era evitar ese dolor. ¿Y cuál fue el primer punto en que dijiste, tengo que empezar a validar, tengo que empezar a reconocer? ¿Hay algún momento en que tú dices, sabes qué? Ya le empiezo a dar... Toqué fondo en el hecho de que me di cuenta que yo estaba tratando de salvar relaciones que yo ya había perdido en el Ujú, pasado y que yo ya tenía que dejar ir, porque para mí era menos doloroso el querer vivir los dolores de las relaciones del pasado que afrontar el dolor de la pérdida de mi propia hija. ya, Entonces, en ese tocar fondo, pues yo tuve que hacerle frente a mis circunstancias, porque pues tú no te puedes quitar la responsabilidad. Es como cuando te ujú, roban tu cartera, pues no eres culpable y no eres consciente de que y no te pusiste ahí adrede para que te robaran y te vieran vulnerable, porque ujú, a ti te robaron y no robaron el del otro, pues porque te vieron más vulnerable a ti. ujú. Y entonces reconocer que yo me había puesto en una posición de vulnerabilidad y mis responsabilidades, vuelvo a lo mismo, la humildad de reconocer, pues esto viene de mi cosecha, Ya, ¿sabes? ya. Es el reconocer que, pues, oye, pues sí, fui yo víctima de mis propias circunstancias. ¿Me explico? O sea, yo me puse en una circunstancia en donde yo, por evitar el dolor, yo dejé que el dolor, o sea, consumiera todo lo que había a mi paso. Hasta que llegaste a un punto de fondo que dices, ya no puedes seguir No así. puedo Dices, ya. seguir así. Entonces empecé a trabajar, me metí a estudiar, o sea, me volví más responsable en otras áreas de mi vida y empecé como es como cuando tú ya le haces daño a alguien, pues le pides perdón y si la otra persona ya no quiere convivir contigo, ya no quiere coexistir contigo, lo tienes que respetar, pero pues Claro. empiezas a saldar deudas, que es lo que Exactamente, cerrar círculos. el programa de los 12 pasos de un alcohólico. Ujú, El alcohólico no era consciente del daño que hizo cuando estaba ujú. Bajo la influencia. bajo la influencia del alcohol. Pero una vez que se da cuenta, pues empieza a pedir perdón. Pero no porque pida perdón significa que le van a volver a abrir la puerta. Habrá Exactamente. quien quiera, porque el perdón es de dos vías, y Ajá. voluntariamente diga, oye, vamos a volvernos a reconocer, porque ya no eres la misma Es otra persona. persona, claro. Ahora, Ana, si pudiéramos como que dar no un resumen, sino algunos highlights de cómo, para cerrar bien el tema, porque ha sido mucha información, muy emocional, lo cual te agradezco mucho y te has abierto mucho y también créeme que muchos corazones y muchas mamás van a decir Sí, gracias porque entendí algo a través de sus palabras, gracias espero. porque sí, sí, yo estoy seguro que sí, porque van a decir gracias porque este video me ayudó a sensibilizarme o a entender un poquito lo que está pasando, porque es un torbellino de emociones. Entonces, gracias primero, Ana, por abrirte así, por abrir tu testimonio al mundo, que es muy difícil y es de valientes. Entonces, te lo agradezco y te lo apreciamos y te lo aplaudimos.
¿Y cómo podrías tú, no en un resumen porque pues obviamente no, pero algunos puntos o consejos de un día a día para la mamá que pasó por esta situación de dolor, de la trascendencia de un hijo? ¿Sabes qué? En tu día a día aplica esto, hace esto, dos, tres puntos en resumen que sean prácticos para ellas. Un día a la vez Un y día a que la vez. trabaje mucho en su relación espiritual, porque eso también se pierde. Por más que tú digas, ay, es que yo me apego a Dios, sí, pero a lo mejor lo estás utilizando como una muleta y realmente no estás creyendo en el inconsciente. Y al final del día, como quiera, quieres responsabilizar a Dios de tus circunstancias. Exacto, Y no exacto. solamente es como cuando llega Dios y está el de la balsa que dice, ay, la inundación. Oye, ¿por qué? Yo voy a esperar a que Dios me ayude, yo voy a esperar a que Dios me ayude, yo voy a esperar a que Dios me ayude. Y eventualmente se ahoga y se hunde y dice, oye, ¿por qué Dios nunca llegó y me ayudó? Pues es que te mandé 1000 balsas y no te quise trepar a una porque tú estabas esperando que yo intercediera por ti. Intercede por nosotros a través de la Las personas, disciplina. Es a través de la disciplina. Y entonces a través de la disciplina nace la motivación. La motivación no es algo que sucede antes de ningún maratonista empieza con motivación. Todos empiezan en el sillón, empiezan con un paso y van haciendo las cosas de una manera que hasta eventualmente logran correr maratones. entonces el primer punto que tú podrías sugerir es, primero, es disciplina, es vivir un día a la vez, ponte hábitos pequeños diarios para poder Como, transitar eso no y quieras, úsalos como disciplina. o sea, no quieras comerte el mundo porque a mí me pasó que yo quería comer al mundo, yo quería salvar al mundo, yo quería que, o sea, que la gente me entendiera. La gente nunca va a entender tu dolor porque no lo está viviendo, o sea, y Ujú, no lo va a entender, lo va a racionalizar, pero a ti no te sirven los hechos. exacto. O sea, no hay manera, es como si llega alguien y le dispara a tu hijo, pues no hay comprensión y cuesta mucho el tener compasión por aquella persona, ¿no? Entonces tú tienes que tener compasión por ti misma, por el coraje que tú tienes hacia la otra persona. En primer lugar, También validar tus emociones, porque también, o sea, uno se siente culpable de las emociones negativas que tiene hacia los demás y por eso siempre quiere echarle la pelotita al otro. es más Y es que fácil. el otro, porque ante la pérdida de mi hija yo quería culpar a todo el mundo de las circunstancias, inclusive a Dios al principio. Entonces yo decía, es que ¿por qué si yo soy bien buena? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué yo sí no sé qué? Porque sí yo no, y yo, ¿y por qué no a ti? Ujú, Sea, qué tan soberbia eres que ujú. tú consideras que alguien más, porque consideras que las acciones son moralmente cuestionables bajo tu criterio o tus idiosincrasias, esa persona sí lo merece y tú no. Claro, Oye, a lo mejor la otra persona tú no sabes por qué está actuando de la manera en la que está actuando y tampoco no lo merece, nada más porque la Lupita es más grande y consideras que él sí lo merece, versus el bueno, pues qué mala onda que le pasó al bueno. ujú, Pero bueno, como quiera, pues, o sea, tiene que forjar carácter, tiene que claro. forjar resiliencia, y eso es a través de la resistencia. O sea, tú Entonces, trabajas ese músculo, es un músculo que se trabaja. es disciplina, es compasión a ti, Es humildad. es humildad y es un día a día. Es decir, ahí la voy, ahí la voy. Que somos imperfectos, a ver, no somos superiores morales. En mi camino de superación emocional, sí llegó un punto en el donde yo sí me sentía como, y que te das ese golpe de pecho y de, ¿cómo? Porque muchas veces pasa, porque, por ejemplo, una persona que es adicta a las sustancias y de repente se recupera, juzga inclusive más duro a aquel que lo hacía cuando él lo hacía, porque no quiere volver a caer en lo mismo y lo rechaza, le da un repudio, un disgusto. Ya. Entonces sí te entra esa superioridad moral y tienes que tú hacer conciencia de no eres superior moral, simplemente te tocó un proceso evolutivo en donde tú tuviste una conciencia y tuviste que desarrollar herramientas adaptativas, pero tú también recaes, Y tú al final también, de tú cuentas, haces cosas que son cuestionables, o sea, yo a veces, a ver, yo sigo siendo súper cínica, yo sigo siendo de repente, o sea, no dejo de tener ciertas conductas que no se me van a quitar, o sea, es parte de mí, es como si le dijeras a un alacrán, oye, deja de picar. ujú, Pues oye, ¿cómo le puedes pedir a un alacrán que ya no sea congruente con su naturaleza? O ujú. sea, yo sigo siendo burlona, yo sigo, hago conciencia sobre esa naturaleza mía y digo, me trato de contenerme, a veces Claro. no puedo, o sea, entonces trato de, pues ya trato de buscar un balance
y de hacer conciencia de mis acciones, pero a veces no puedo. Es normal. Ahora, todo lo que estamos platicando, estamos hablando de que la respuesta, la gran respuesta está en nuestro interior, está en nuestro control, en nuestro trabajo interno, en validar, reconocer. Entonces, no es buscar tanto la respuesta afuera, sino decir, está en mi interior y en mi posibilidad y en mi control el poderlo empezar a transitar y empezar a validar para empezar a caminarlo. O sea, la respuesta está en el interior, la gran parte de la ayuda está en nuestro interior. ¿Es cierto? Sí, ¿no? Sí, buscar el conocimiento que te dé las herramientas para poder transitar ese camino. Porque Exactamente, adentro, ya no, ya no hay para atrás. exacto. Ya una vez que pasaste por el canal, llegaste a este mundo, no te queda más que irte y pasar por ese túnel, sí o sí. Ujú. Y vas a hacer cosas que van a ser cuestionables, como dicen, de buenas intenciones también, también muere el hombre. Tú puedes tener buenas intenciones y afectos hacia personas y ese afecto le puede estar haciendo daño a la otra persona, le puede estar incomodando. Tú Claro, puedes estar enamorado de alguien y tener las mejores intenciones para esa persona y lo que tú quieras y esa persona decir, oye, pues es que no, no somos afines y no me puedes claro, obligar. Y claro, entonces, que, o sea, uno tiene que hacer las paces con eso, cuesta mucho porque el ego es un instinto que tiene el ser humano para la supervivencia claro, y cuesta mucho el desapegarse de las totalmente. cosas y el entender que Que se no fue acaba de, contra ti al final de cuentas. tío acaba de fallecer y en palabras del cardenal, que fueron palabras de este cardenal, dice, el que aprende a morir, aprende a vivir. Totalmente. Entonces, venimos a esta vida a aprender a morir, porque morir es perder, Ujú, es sinónimo de perder. ujú. Y entonces naces a este mundo muriendo porque pierdes el confort del vientre de tu madre y vienes a este mundo hostil. Pero ¿para qué sirve la hostilidad de este mundo? Para reconocer que necesitas el apoyo de los demás, Claro, porque de esa manera entonces haces comunidad. Para eso sirve, dices, es que el mundo es cruel. Sí, qué bueno que es cruel, porque en esas circunstancias evolucionas. porque Es te la das misión. que necesitas de los demás y que los demás necesitan de ti. Claro, totalmente, totalmente. Sí. Pues muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Recuerden, guerreras y guerreros, tu correo, Ana, por favor, es 4NAC Serrano, Sí, @gmail.com. Entonces, correcto. guerreras y guerreros, ese es el correo de Ana. Como quiera, vamos a continuar, Ana, con el mensaje Jesús con cariño. Y el siguiente video, el tercero, pues se trata del duelo de cuando te pierdes a ti mismo. Entonces también va a estar súper interesante. Vamos a continuar, Ana, si te parece bien, con el mensaje Jesús con cariño para ver qué nos dice nuestro primer amor, nuestro gran maestro y para mí el único maestro, Jesús. Hay dos vías, la de la resistencia y la de la sumisión. La de la sumisión es la vía fácil, como cuando dos cabras coinciden frente a frente en un angosto sendero de montaña y en lugar de embestirse, una se echa para dejar que la otra la pase por encima. Así quiero a veces que lo hagas tú. De lo contrario, no hay sino enfrentamiento y choque de cabezas. Es mucho más fácil echarse y dejar que la otra persona pase por un lado. Te lo digo que lo dejes pasar. Déjalo pasar. No busques el enfrentamiento. Las cosas te resultarían más fáciles si cedieras y te doblegaras. No me refiero solamente a mí, sino a venirte a otras personas, estimando a los demás como superiores a ti misma. Debes adquirir esa humildad elemental, esa sencillez, ese amor, porque así podré servirme de los dones que te he concedido. Si no estás en esa humildad, no podría hacerlo. Procura ser humilde, esfuérzate por obrar con amor,
Pon empeño en adquirir bondad y comprensión. Esas virtudes son joyas de gran valor que puedes lucir y que harán resaltar en ti la verdadera belleza de Dios. Busca la sencillez, busca ser amorosa, busca ser gentil. Sé que tienes esas cualidades, pues conozco bien tu corazón. Sé que en las fuentes de tu corazón están presentes esos deseos de estar llena de amor, de obrar con amor, de ser humilde, tierna, bondadosa, paciente, comprensiva. Mas para que en tu corazón afloren todas esas virtudes, es preciso que te despojes del orgullo y el egoísmo. Pues muchas gracias, Jesús, con cariño. Creo que son palabras muy sabias. Y yo quiero decir que el que pasen por encima no significa que te dejes pasar por encima del otro, simplemente ceder y no enfrentarse. No quiere decir, voy a dejar que me humillen y voy a dejar que hagan conmigo lo que quieran, pues para ser buena. No es, ese No, no es el mensaje. limitaciones para poder respetar las limitaciones del de enfrente. Y a veces Exactamente. porque la línea es un velo muy... Muy, sí. Sí. Entonces, ese es estar emocionalmente, ser emocionalmente más inteligentes y decir, ¿sabes qué? Es como en el carro, vas en la calle, de repente viene un cuate así y en otras circunstancias te pita y tú, ¿por qué te pitas? Tú, pero tú dices, ¿sabes qué? Oye, no sé si lo vienen correteando, no sé si va al hospital, no sé Ajá, si va a correr, o no sé si va corriendo a su trabajo porque lo van a correr, no sabes qué está pasando, entonces déjalo pasar y listo y ya. ¿Lo conoces? No. ¿Lo vas pero a no volver a ver? todo tu día porque él te mentó y entonces ya después Exactamente. de eso, todo tu día se va a tornar así. No, vives ese momento, en ese momento sí te enojas, ¿verdad? Porque pues es válido, pero luego Pero ya, hasta pues sí, ahí lo dejas sí, pasar y ya, o sea, ¿lo conoces? No. ¿Lo vas a volver a ver? Probablemente no, ¿sí? Es más, si al día siguiente lo ves en una plaza ni lo reconoces, no sabes ni quién fue. Y hay personas que se han visto que de repente en un tráfico se bajan y se empiezan a golpear, pues por las claro. emociones y se desahogan, ¿no? Entonces aquí es, La necesidad de sublimar es una forma de escape la ira, o sea, sí, para poder, o sea, lo que está contenido y seguir adelante y sacarlo y luego ya, ya seguir. O sea, era lo que yo te digo, la base es la aceptación, o sea, el que aceptes algo no significa que lo pruebes, no significa que exactamente. te guste. Y lo que nos Ah, dice es Jesús, algo positivo, aceptación no siempre significa que es algo positivo. totalmente, lo Es estás lo que validando. Nada, es una validación, punto, sí. se acabó. Y aquí lo que Para bien Jesús o para nos mal. dice es, para que salgan todas esas virtudes, que quede abajo el ego, el egoísmo, el orgullo. Así que es Claro, muy sabio, muy cierto. Vamos a sí. terminar, Ana, con la oración de nuestro glorioso guerrero Arcángel Miguel. Y nuevamente te vuelvo a agradecer. Yo estoy seguro que más de una persona, más de una mamá, tocó el corazón y hasta derramó 2, 3 lágrimas, lágrimas de un Sí, inicio de una sanación. Yo estoy sí. seguro que esas lágrimas son el inicio de una sanación y también son lágrimas de agradecimiento que hacia ti por ser un canal para dar esa información, ¿no? Entonces, gracias, Ana, de corazón. Y vamos a terminar con la oración de nuestro glorioso Arcángel Miguel para terminar el video del día de hoy. Arcángel Miguel, ayúdame. Arcángel Miguel, protégeme. Arcángel Miguel, escúchame. Hoy me uno en esta oración con mis hermanos guerreras y guerreros de esta comunidad. Yo soy la luz de San Miguel. Hoy doy gracias porque estás aquí. Estás aquí tan cerca que te siento. Estás aquí tan cerca en mis pensamientos. Estás aquí tan cerca en mis rezos. En amor y humildad te doy gracias a ti, mi glorioso guerrero San Miguel Arcángel, porque con tu espada has cortado y eliminado, cortado y eliminado, cortado y eliminado todo aquello que era limitaciones, enfermedades, miedos, peligros. Te doy gracias a ti, mi glorioso guerrero San Miguel Arcángel, porque con tu escudo me proteges a mí, a mi familia, a mis hijos, a mis seres queridos. Te doy gracias a ti, mi glorioso guerrero San Miguel Arcángel, porque con tu llama azul limpias, iluminas y renuevas mi espíritu, mi alma, mi fe. Doy gracias porque en este momento siento tu luz divina que entra a mi cuerpo desde la cabeza y recorre todos mis órganos, llevando salud, amor y paz. Te doy gracias a ti, mi glorioso guerrero San Miguel Arcángel, porque mantienes abiertos todos los caminos hacia mi prosperidad y se manifiesta en este momento
en mi plan divino de vida. Te confirmo a ti, mi glorioso guerrero San Miguel Arcángel, que acepto mi presente, que he soltado mi pasado y mi futuro está en tus manos. Sea cual sea la situación, mi fe en ti me saca adelante, siempre, siempre, siempre. Te confirmo a ti, mi glorioso guerrero San Miguel Arcángel, que soy fiel testimonio y mensajero tuyo los días que me queden de vida. Es un trato entre tú y yo. Hecho está. Gracias porque siempre has estado aquí. Gracias porque en este instante tu luz de la llama azul se manifiesta y entra en mi vida, en mi casa, en mi trabajo, en mi corazón. Gracias, mi glorioso guerrero San Miguel Arcángel. Gracias, mi glorioso guerrero San Miguel Arcángel. Gracias, mi glorioso guerrero San Miguel Arcángel. Hoy es un día maravilloso gracias a ti. Yo soy guerrero de San Miguel Arcángel. Yo soy guerrero de San Miguel Arcángel. Yo soy guerrero de San Miguel Arcángel. Amén. Y decimos presente en toda nuestra familia, en toda nuestra comunidad, Ana, en todo el mundo, Uruguay, España, Italia, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Guatemala, Paraguay, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, México, Portugal, Puerto Rico, Islas Canarias, El Salvador, Aruba, República Dominicana, Alemania, Cuba, Rumania, Honduras, Canadá, Bélgica, Francia, Malta, Suecia, Trinidad y Tobago, Noruega, Holanda, Cabo Verde, África, Suiza, Japón, Inglaterra, Australia, Belice, Andorra, Curazao, Corea del Sur y Emiratos Árabes. Guerrera y guerrero estelar, tu mensaje ha sido entregado. Bendigo mi pasado, amo mi presente, agradezco mi futuro. La luz ya está aquí. Abrazo grande, bendiciones. Gracias infinitas, Ana. Muchas gracias. Ten un maravilloso día, una maravillosa semana y nos vemos en la tercera parte del video. También. Gracias, gracias. Bendiciones. Bendiciones, bye. Bye.